pues damos gracias a Dios por poder estar aquí en este día y poder recordar estas cosas tan importantes. Yo les ruego que busquen ahí en su Biblia, en el libro de los Hechos, en el libro de los Hechos, en el capítulo 16. Vamos a hablar hoy de un pasaje que es bien conocido. Es el pasaje de Pablo ahí en Filipo relacionado con el carcelero de Filipo. Voy a leer solamente por razón de tiempo los versículos 23 al 25, aunque voy a hablar de casi todo el pasaje restante. Dice ahí la palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 23. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibiendo este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Vamos a orar. Padre, te pedimos que tú nos ayudes en esta hora, que tu Espíritu Santo nos dirija y nos asista. Oh Señor, pedimos que tu Espíritu Santo sea quien hable, porque tu iglesia ha venido aquí a este lugar en esta hora a escuchar tu voz. Bendice a cada uno de los presentes, bendice a los que no han podido estar. Y glorifícate, Señor, en todas las cosas que vamos a hacer en esta noche. Y úsanos, porque sin ti no podemos, Señor, y te rogamos que nos ayudes en esta hora. Te lo rogamos todo humildemente en el nombre y por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, hemos titulado este mensaje Cuando alabamos a nuestro Dios. Este es el mes de la adoración. La semana pasada nos hacíamos algunas preguntas. Nos preguntábamos, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia, oren por él. Y la oración de fe salvará al enfermo y les serán perdonados pecados si los hubiese cometido. Y hoy queremos hablar acerca de este pasaje que conocemos bien. El pasaje de Pablo y Silas allí en Filipo. Se refiere al segundo viaje misionero. La primer viaje misionero ellos estuvieron solamente en el área de lo que hoy es Turquía, en el Asia Menor. Solamente estuvieron ahí en esa área e hicieron un hermoso trabajo en toda esa parte. Pero en el segundo viaje misionero, cuando Pablo finalmente sale con Silas y van a confirmar a los hermanos a la iglesia, cuando llegan a Asia, el Espíritu Santo quisieron predicar en un área, el Espíritu Santo les dijo no, pero después vieron la visión del hermano macedonio que les dijo pasa a nosotros y ayúdanos, y entonces cruzaron a la parte que hoy es Grecia, cruzaron al otro lado y en la parte que hoy es Grecia, Macedonia era como se llamaba en aquel tiempo, esa área, esa región del norte de Grecia, pues ellos fueron a Filipo, era la primera ciudad más importante que había en esa área, y comenzaron a predicar allí en Filipo. Allí se convirtieron personas, allí estaba Lidia de Tiatira, allí se convirtieron personas y hubo un grupo hermoso de personas que comenzó a buscar del Señor. Pero cuando los judíos vieron que se estaba agrupando gente y que había personas que estaban siguiendo una línea diferente a la que ellos tenían, y sobre todas las cosas que se le estaba predicando a los gentiles, eso les molestaba a ellos. Pues entonces ahí armaron un gran alboroto, vinieron, tomaron a Pablo, a Silas, se los entregaron a los magistrados, los acusaron de muchísimas cosas. Y dice la Biblia que los azotaron mucho, Cuando nosotros leemos 2 Corintios, la carta que Pablo escribe durante su tercer viaje misionero, ya habían pasado estas historias. En la segunda carta a los Corintios, Pablo le cuenta y hay una parte donde dice que Pablo defiende su ministerio. ¿Qué pasa? Mire, la iglesia cristiana siempre ha tenido problemas, siempre. A veces nos asustamos, nos preocupamos. Pero la iglesia cristiana siempre ha tenido dificultades. Pablo los tuvo, ahí están. Hubo personas en la iglesia de Corinto que después que Pablo abrió esa iglesia las amaba, pues algunos pasaron por ahí después, algunos hablaron de Pablo, hablaban mal de Pablo, y Pablo como que hace cierta defensa de él ahí. Y Pablo comienza a decirle las cosas que él había tenido que pasar por el evangelio. Entre las cosas que Pablo menciona, dice Pablo, que 5 veces, fíjese, para el tercer viaje misionero ya. Esto Pablo no lo escribe en la cárcel, Pablo no lo escribe ya en sus últimos tiempos. Para el tercer viaje misionero, Pablo le escribe a los Corintios, le dice que 5 veces había sido azotado por los judíos. ¿Cómo azotaban los judíos? Los judíos azotaban de acuerdo a la ley de Moisés. Claro, la ley de Moisés dice en el libro de Deuteronomio, dice que si se iba a azotar a una persona por cierto motivo que hubiese hecho, lo llevaban a los jueces y uno de los castigos que ponían eran azote. En aquellos tiempos primero azotaban con una vara. Sencillamente una vara, y azotaban con una vara. Dicen algunos que después ellos cambiaron un poco y en lugar de una vara tomaban como un tipo de látigo, no 100% romano, pero porque el látigo romano tenía características distintas, pero era un látigo de cuero de animal,
que en las puntas tenía como cuatro flejes, de modo que cada vez que lo golpeaban era 4 cintazos a la vez. Y así dice que golpeaban a las personas primero por el pecho, después por la espalda. 1/3 por el pecho, 2/3 por la espalda. Amarraban a la persona a un poste y así lo laceraban, así lo golpeaban. Si se rompía la ropa, se rompía, eso a ellos no les interesaba. Y tenían que darle 40 azotes menos 1. ¿Por qué 39? 39 porque dice la Biblia en el libro de Deuteronomio que no le podían dar más de 40 azotes para que no se envileciera. El propósito era disciplinarlo, no era vejarlo, destruirlo. Y por eso daban, entonces los judíos, cumplidores de la ley, eso sí, cumplidores de la ley, para no pasarse de la ley, decían, bueno, en lugar de 40, para no equivocarnos, vamos a dar 39. Por eso era 39. Para no incumplir la ley. Como la ley decía nada más que 40, ellos decían, bueno, para que no nos equivoquemos ninguno, 39. Vamos a dejar uno fuera, 39. Yo pienso que es muy probable que esa mención de Pablo de 5 veces 3 a 40 azotes menos 1 del residuo de los judíos, una de ellas haya sido esta. Una de ellas haya sido esta. De modo ¿cómo tienen que haberse sentido ellos? Dice que los judíos lo tomaron, se lo entregaron a los magistrados, los azotaron mucho, dice el pasaje, los azotaron mucho. Y dice que después los magistrados le dijeron al carcelero, mira, esta gente cuídalos y tenlos con mucho cuidado. Para el mundo nosotros somos peligrosos. ¿Usted sabía eso? Somos peligrosos. Para nuestro enemigo nosotros somos peligrosos. Lo he dicho muchas veces y lo voy a seguir repitiendo. Los cristianos tenemos un solo enemigo. Un enemigo. Su nombre es, nunca le ponga nombre humano, un enemigo. Satanás es nuestro enemigo. Ese es el enemigo de la iglesia cristiana, ese es el enemigo de los cristianos durante toda la historia y en distintos tiempos se ha manifestado de distintas formas. Usa a sus demonios, a sus agentes, él no es omnisciente. Usa a sus demonios, a sus agentes, usa muchas cosas. Pero tenemos un enemigo, nuestro enemigo es Satanás. Y para nuestro enemigo nosotros somos peligrosos. Sí, somos peligrosos. ¿Por qué somos peligrosos? Déjeme decirle algunas cosas. Somos peligrosos porque nosotros traemos un mensaje. Y el mensaje que nosotros traemos destruye el imperio del enemigo. ¿Entiende lo que digo? Cuando nosotros predicamos a Jesucristo a una persona, nosotros le estamos arrancando un alma al enemigo y se la estamos entregando al Señor. Por eso somos su enemigo. Cuando nosotros le hablamos de Jesucristo a una persona, cuando nosotros testificamos de Jesucristo, nosotros vivimos diferente, nosotros estamos influyendo en el mundo del enemigo para sacar personas de sus manos que van a ir a un lugar de condenación como él. Alguna gente dice que el diablo es jefe del infierno. Y entonces después dicen ahí que el presidente de mi país lo iba a quitar, etc. Pero no, todo eso es cuento. No se lo crean. Lea la Biblia. Lea la Biblia. Dice la Biblia que el infierno fue hecho para el diablo y sus ángeles. Dice la Biblia también en algún pasaje, palabras de Cristo, que no todo el mundo va a tener la misma condenación en el infierno. En el infierno todo el mundo está condenado. Todo el mundo está condenado. Todo el mundo está condenado. Es un lugar de condenación. Pero no todo el mundo va a tener el mismo grado de sufrimiento. Eso es bíblico. El peor lugar de sufrimiento en el infierno, ahí va a estar Satanás. Ahí va a estar Satanás. Y a lo mejor aquí me lo acompaña, pero bueno, ahí va a estar Satanás. El problema de Satanás es que como él sabe que él va a ese lugar y no tiene salvación, él quiere llevarse a los más que pueda. Porque él sabe que Dios ama a todas las personas. Y cada persona que él logre llevarse al infierno, es sencillamente lo único que él puede hacer en contra de Dios y no va a poder hacer absolutamente nada más en contra de Dios. Por eso nosotros somos peligrosos para él. Por eso nosotros somos su enemigo, por eso nos combate, por eso él lucha contra nosotros de 1000 maneras. Y esa es una gran y triste realidad. Así que le dijeron ahí al carcelero, esta gente ten cuidado con ellos. Y como le dijeron ten cuidado con ellos, el carcelero los tomó y los llevó al calabozo de más adentro. Los puso en el calabozo de más adentro y como si fuera poco, por si acaso, les puso los pies en el cepo. Algunos de ustedes, todos sabemos lo que es un cepo, ¿verdad? El cepo es ese lugar donde los cepos que yo he visto de la antigüedad son una tabla por abajo, 2 tablas que tienen unos huecos en el medio, y por ahí le ponen a gente las manos, o en el caso de ellos fueron los pies, le pusieron los pies, bajaron la otra tabla y la amarraron bien fuerte. Además esos estaban encadenados, dice la Biblia que también estaban encadenados, así que estaban azotados, estaban vejados porque los vejaron emocionalmente, estaban en el calabozo, estaban en el de más adentro y tenían los pies en el cepo.
¿Cuántos de ustedes se mueven por la noche cuando duermen? Yo para dormir nada más que necesito dos cosas. Una almohada, necesito almohada. Si dura, blanda, alta, yo necesito una almohada. Una almohada y un lugar donde yo pueda dar vuelta como un trompo. Porque cuando llevo mucho rato en una posición, el cuerpo me duele. Los huesos ya con los años, ustedes saben, empiezan a doler cuando quiera que sea. Entonces tengo que cambiar de posición. Dice que a medianoche. Yo quiero que nosotros pensemos en esto un momentico, porque leemos la historia de la Biblia, y muchas veces nosotros no hacemos el dibujo. No hacemos el dibujo. Y yo he querido que en esta hora nosotros hagamos el dibujo de qué es lo que estaba pasando en este hermoso lugar. En este lugar había dos personas que habían recibido, después de abochornarlos, habían recibido 39 azotes. ¿Usted imagina? 39 azotes. ¿Cuánto dolor tienen que haber tenido en su tórax? ¿Cuánto dolor en sus espaldas? Eso dolía. Sus pies estaban inmóviles. Eso dolía. No los podía mover, no se podía mover para acá ni para allá. Inmóviles. ¿Y por qué? Por predicar el evangelio. De modo que a eso añádale la tristeza de la injusticia. ¿Usted sabe que la injusticia duele? Usted sabe que la injusticia duele. A eso añádale la tristeza de la injusticia. Y en esas condiciones, dice que a medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban. Y mi pregunta, porque el título del mensaje dice, ¿cuándo alabamos a Dios? ¿Sería usted capaz de alabar a Dios en esas circunstancias? Yo quiero preguntarle a usted a esta hora, ¿a esa hora se acordaría usted de ese cantico que dice, alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor? No me grabes eso, por favor, que era un ejemplo nada más. ¿Se acordaría usted a esa hora de ese cantico? Si a esa hora usted diría, ¿qué va? Ni me acuerdo. A esta hora yo ni de un himno me acuerdo yo. Pero dice que Pablo y Silas a esa hora cantaban himnos al Señor. ¿Cuándo alabaremos al Señor? Hay varias cosas que pasaron después de este evento. Y yo quiero hablarles de 4 de ellas rápidamente. 4 de ellas que Dios hizo. El Dios a que ellos alaban. No la alabanza. A veces nosotros somos un poco fetichistas y le damos poderes a las cosas que no tienen. Nosotros alabamos a Dios por lo que Él es y por lo que Él hace con nosotros, porque Él merece nuestra alabanza. Ese es el motivo el móvil de nuestra alabanza. Pero el Dios que nosotros alabamos tiene poder para hacer cosas. Y ahí en aquella oportunidad hizo cosas extraordinarias. Lo primero que hizo es que dice que cuando ellos alababan al Señor, los presos los oían. Cuando nosotros alabamos al Señor, la gente nos oye. Dice que los presos los oían. El carcelero ya se había dormido, pero el carcelero tiene que haberlo oído alabar al Señor. Los oían. Oían las alabanzas, oían sus cánticos y oían lo que la música, lo que la letra decía. ¿Cuántos pensarían? Esta gente sí que están locos. Con la metida de leña que le han dado. Si están sangrando, el dolor que tengan que tener. Y se pesa. A lo mejor los otros presos dirían, y no se van a callar. No nos van a dejar dormir esta noche. Porque dice que a medianoche ellos cantaban y los presos los oían. Qué importante es que nosotros podamos saber esto. Qué importante es que nosotros podamos pensar, ¿cuándo yo alabo a Dios? Y esa es la primera pregunta, ¿cuándo yo alabo a Dios? Cuando venimos al templo. Nosotros alabamos al Señor cuando venimos al templo. Nosotros venimos al templo aquí, nos encanta. Tenemos un praise team hermoso que canta. Tenemos hermanos que cantan música especial de manera hermosa. Tenemos un coro que canta de manera hermosa. Y mi pregunta en esta mañana, ¿usted viene aquí a oírlos a ellos? Porque déjeme decirle, ellos no vinieron a cantarle a usted. Usted me perdona, no se ponga bravo. Pero ninguno de ellos vino a cantarle a usted. Ellos vinieron a cantarle a Dios. Y nosotros cantamos junto con ellos. Una de las cosas que me preocupa es que a veces nosotros nos sentamos y empezamos a oír a esta gente que canta lindísimo y yo vine aquí a alabar a Dios y Dios quiere que yo lo alabe. Y lo alabe con la voz que tengo. Sí, esta voz que tengo, ¿quién me la dio? Me la dio Dios. Y cuando yo canto, ¿a quién alabo?
Cuando yo canto, yo alabo al que me dio la voz. Al que me dio la voz. Por eso yo siempre digo, yo le debo alabanza al Señor. Yo recuerdo cuando yo estaba en la iglesia donde me casé con María del Carmen en Cuba. El pastor de aquella iglesia, el pastor mío era Alfredo Carrasana, el papá del grupo Bless, una familia de músicos. Y yo cantaba en el coro, tan bueno que él era. Yo cantaba en el coro. Y entonces a veces en las cantatas de Navidad y eso, él siempre habían solo. Y yo pensaba, chico, mira que el pastor nunca me pone un solo. Hasta muchos años después que me escuché en una grabación predicar y dije, ¿y ese quién es? Me dijeron, ese es usted. Y digo, alabado. No en balde no me ponía a cantar, el pobre Carrasana, lo que habrá sufrido. Pero alabar a Dios siempre tengo que alabarlo. Escúcheme esto. Yo tengo que alabar a Dios cuando vengo al templo, pero cuando yo salgo por esa puerta todavía yo tengo que alabar a Dios. Y cuando yo alabe a Dios afuera, la gente me va a oír. Los presos me van a oír. Y usted dirá, pastor, no estoy en una cárcel. Sí, pero el que no tiene a Cristo está preso y usted lo sabe. El que no tiene a Cristo está preso en sus delitos y pecados, está esclavo del pecado, está atado. Y nosotros tenemos que alabar a Dios en el mundo, no solamente venir a la iglesia a alabar a Dios, alabar a Dios en el carro, alabar a Dios en su trabajo, si lo dejan, si no lo dejan no lo hagan, pues lo van a votar. Pero alabe a Dios en la calle, alabe a Dios en su casa, cántale al Creador cada día de la vida. Nosotros tenemos que cantarle a Dios y el mundo que nos rodea lo va a escuchar, va a oír la alabanza, va a glorificar al Padre y Jesucristo será loado. Y nosotros debemos hacerlo cada día de nuestra vida. Porque los presos que nos rodean lo deben oír. Y porque nuestro Dios merece ser adorado. Y cuando crucificado Dice la Biblia que cuando ellos cantaban, el versículo 26 dice, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas. Y al instante se abrieron todas las puertas. Qué interesante, qué importante. Dice la palabra de Dios en el pasaje que sigue, que cuando el carcelero se despertó con el terremoto y vio las cosas y vio que las puertas estaban abiertas, sacó la espada y se iba a matar. ¿Sabe por qué se iba a matar? Sacó la espada y se iba a matar porque la ley de aquellos tiempos era sencilla. El carcelero o el guardia que se le escapaba un prisionero era vida por vida. Se le escaparon un prisionero, vas a morir, te van a quitar la vida. Él sabía que si los prisioneros se habían ido, él era hombre muerto, sencillamente era hombre muerto. Y una cárcel con las puertas abiertas, ¿a quién se le ocurre? ¿A quién se le ocurre? Una cárcel con las puertas abiertas. Todo el mundo se iría. Uno de los problemas que hubo en Haití, sobre todo en Puerto Príncipe, con el terremoto, cuando el terremoto de Puerto Príncipe, decían que uno de los problemas que había es que las cárceles, por supuesto, se desbarataron también, se abrieron y los delincuentes se fueron y salieron a hacer lo que hacen. Dice que tenían machetes, dice que estaban haciendo cosas terribles. Las personas que estaban presas, los asesinos, la gente mala, salieron a la calle, se fueron. Yo pensaba muchas veces, mira, si nosotros hubiéramos estado ahí en la prisión y hubiéramos estado alabando al Señor por ser cristianos, si tú y yo fuéramos Pablo y Silas y hubiéramos estado en aquel lugar y de pronto cantamos al Señor y viene un terremoto y se abren las puertas y mismo decimos, gracias Señor, y arrancamos y nos vamos. Y decimos, qué milagroso el Señor, abrió las puertas de la cárcel y como dicen los cubanos, patica para que te quiero. A correr se ha dicho. Pero dice que ellos se quedaron. Dice que ellos se quedaron. Se quedaron.
Había un propósito para que ellos estuvieran en la cárcel, por eso ellos se quedaron. Porque dice que cuando el carcelero sacó la espada y se iba a matar desde adentro, del lugar oscuro. Por eso sé que estaba oscuro, porque el carcelero no los vio. Desde el lugar oscuro. Dice que Pablo dijo, hey, aguanta, no te hagas daño, todos estamos aquí, no te hagas daño. Y el resto de la historia sigue. Se abrieron las puertas. Sí, amados hermanos, qué importante es que al Dios que nosotros alabamos, y es lo que yo quiero que sepas en esta mañana, que el Dios que tú y yo alabamos aquí en el templo todavía puede seguir abriendo puertas. Es el Dios que tiene poder. Dice, abriré cerrojos de hierro y puertas de hierro y cerrojos de bronce haré pedazos, dice Isaías. Dice eso. Recuerdo cuando mi padre estaba preso, siempre mi madre repetía ese versículo. Y ella decía, cuando Dios quiera, Dios lo saca. Porque Él es el Dios que abre puertas. Él es el Dios que abre puertas. ¿Cuál es la puerta que tú estás necesitando ahora? ¿Será una puerta de oportunidad de trabajo? Dios te la puede abrir. ¿Cuál es la puerta que tú estás esperando ahora? ¿Será una puerta de solución a un problema? Dios te la puede abrir. ¿Cuál es la puerta que tú estás esperando ahora? ¿Será una puerta para saber qué es lo próximo que tienes que hacer en tu vida? Porque todas las puertas se te han cerrado y tú no sabes qué vas a ver, qué vas a hacer. Dios es el Dios que abre puertas. Alaba al Señor, porque el Dios que tú alabas es el Dios que puede abrir las puertas. Se la abrió el día de la cárcel a Pablo y a Silas. Y sigue teniendo el mismo poder para abrir las puertas que tú necesitas, las puertas de solución, las puertas de tu vida, que hoy necesitan ser abiertas para que el nombre de Dios sea glorificado. Que dice que ellos cantaron, dice que los presos oían, dice que hubo un terremoto, dice que se abrió las puertas, pero dice más, dice el versículo, que se movieron los cimientos de la cárcel. Dice que las puertas se abrieron y dice, y al instante se abrieron las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Ahorita olvidé hablarles de las cadenas. Cuando les describía el proceso de cómo estaban, se me escaparon las cadenas, porque además del cepo le habían puesto cadenas. Estaban encadenados y además de cadena en el cepo, estaban encadenados. Yo no sé si usted es una persona que puede imaginarse las cosas que lee y se las puede pintar en la cabeza, pero yo me imagino las cadenas que habían. Aquellas cadenas romanas, aquellas cadenas oxidadas, mugrientas, aquellas cadenas hirientes. Aquellas cadenas de temor, aquellas cadenas de angustia, aquellas cadenas de muerte. Porque nadie sabía si cuando fuesen soltados aquellas cadenas los iban a llevar directo a la muerte. No era nada raro que eso hubiera ocurrido. Eso significaban aquellas cadenas. Qué triste es estar encadenado, qué triste es sentirse atado, qué triste es sentirse atrapado. Yo no sé cuántas veces usted se ha sentido atrapado sin saber cómo va a salir, atrapado sin ver una salida. Y eso nos hace sentirnos amarrados y encadenados en este mundo. Vivimos en un mundo de chantaje. Por chantaje las personas se encadenan unos a los otros y nos amarran y nos atan. Los vicios nos encadenan. Vivimos en un mundo de vicios. Tantos vicios que nos rodean. Los pecados nos encadenan, los vicios nos encadenan, las maldades nos encadenan. Las maldades de otros nos encadenan también a nosotros. Los vicios nos encadenan y nos hacen sufrir. Hace años estando en mi país, estaba buscando ride para ir de un pueblo a otro. Y me montó, y era casi ya oscureciendo, en esta hora que oscurece temprano. Y a esa hora cuando se hace de noche es difícil que alguien te monte. Pero así, pidiendo ride, en mi país se le dice botella. Pues un señor en un camión me montó. Y yo dije, ay, qué bueno, el hombre me montó. Yo iba para una iglesia que atendía. Y nada más que me montó, me saludó y me dijo, oye, ¿tienes un cigarrito ahí? Y le dije, oye, qué pena me da contigo, pero no tengo cigarro. Ya sé por qué el hombre me montó, lo que el tipo estaba loco por fumar.
Y salió un poco del pueblo, había una señora también afuera del pueblo pidiendo botella y también la montó. Y cuando la montó, inmediatamente dijo, oye, ¿tienes un cigarrito ahí? La otra sí fumaba, pero no tenía. Y la mujer le dijo, ay, no me digas nada ni me hable de eso, que estoy arrebatada. No tengo ni uno, no tengo ni un cigarro. Y el chofer dijo estas palabras. El chofer dijo, qué desgracia. Y la mujer dijo, yo estoy igual. Y yo pensé, gracias, Señor. Qué gracia la tuya conmigo, porque yo no estoy igual. Los vicios encadenan. Y no se piense usted que las personas que están encadenados porque quieren. Están encadenados porque las cadenas son duras, difíciles de quitar. Pero qué bueno es poder saber que nuestro Dios rompe las cadenas. Cristo es que las rompe. Las cadenas del pecado, las cadenas de las tragedias, las cadenas de maldad son rotas por la sangre de Jesucristo. Y nosotros podemos saberlo. Disfrutamos su libertad. Y debemos decirle al mundo que hay un Cristo que rompe sus cadenas también, para que el nombre de nuestro Dios sea glorificado. La primera vez que escuché este coro, lo escuché en Cuba, en Baracoa, y en el pueblo donde fueron los hermanos a estar esta semana. En aquella pequeña iglesita que les he descrito muchas veces, donde ellos se reúnen 70 personas en la mitad de esta plataforma. Y estaban ahí alabando al Señor, con tanto gozo. Tantos jóvenes que hay en esa iglesia, yo creo que más de la mitad son jóvenes, y estaban ahí tan apretados y con tanta alegría cantaban este coro. Y ellos tocaban sus guitarras y cantaron, ¡hay libertad! Y yo los veía, y yo decía, bendito sea el Señor. Porque viven en un país donde no hay mucha libertad, y nosotros lo sabemos bien. Y eso que ahora hay más que antes. Pero viven en un país donde no todo se puede decir. Viven en un país donde no todo se puede hacer. Viven en un país donde hay leyes por doquier y muchas cosas que les son prohibidas y que les hace romper la ley y que es difícil para ellos tener un concepto de libertad. Pero qué lindo que la libertad que Jesucristo da, nadie la puede quitar. La libertad que Jesucristo da. No hay un gobierno, no hay un sistema político, no hay leyes, no hay nadie que la pueda quitar, porque es la libertad del corazón. Y esa es la verdadera libertad, la libertad que Cristo dijo, si me conociereis seréis verdaderamente libres. Así que los presos los oían, se abrieron las puertas, se rompieron las cadenas y toda una familia encontró a Jesucristo como Salvador.
Porque dice la Biblia que cuando Pablo le dijo al carcelero, no te hagas daño, todos estamos aquí, él no podía creerlo, tomó una luz y fue corriendo, y cuando vio que sí era cierto, ahí estaban, les hizo la gran pregunta y le dijo, señores, díganme, ¿qué debo hacer para ser salvo? Porque lo que ustedes tienen yo no lo tengo y yo lo quiero también. No es posible que presos se queden cuando las cadenas están sueltas y las puertas están abiertas. Lo que ustedes tienen, yo lo necesito también. Yo también necesito ser salvo. Sí, amados hermanos. Dice que los llevó a su casa, dice que les lavó las heridas, dice que les puso alimento, y toda la familia aquella misma noche se bautizó y se entregó a Jesucristo como Salvador. Toda una familia se entregó al Señor. ¿Sabe usted por qué los Pablo y Silas no se fueron? No se fueron porque había un propósito para que ellos estuvieran allí. Y el propósito era que toda una familia iba a conocer a Cristo como Salvador y también iba a ser libre de las cadenas del pecado. Y yo quiero preguntar en esta mañana, ¿qué estaríamos dispuestos nosotros a hacer o a sufrir para que una persona conozca a Cristo como Salvador? ¿Qué estaríamos nosotros dispuestos a sufrir o a hacer para que nosotros podamos alcanzar a una persona más para Jesucristo? Hoy en día Pablo está en el cielo. Hoy en día Silas está en el cielo. Hoy en día el carcelero de Filipo está en el cielo y toda su familia está en el cielo con el Señor y van a estar por toda la eternidad, de modo que valió la pena. Valió la pena 40 azotes menos uno. Valió la pena. Valió la pena estar ahí en aquel lugar. Porque ya la espalda de Pablo no duele, ya el pecho de Pablo no duele, pero el gozo de Pablo sigue estando permanente cada vez que ve el carcelero y toda su familia. Qué importante, amados hermanos, que nosotros podamos estar listos para ser fieles al Señor. Qué importante que nosotros podamos estar listos para ganar a otros para Cristo. Qué importante que nosotros podamos estar listos alabando al Señor. ¿Cuándo vas a alabar al Señor? ¿Cuándo lo vas a hacer? Porque cada vez que un cristiano alaba al Señor, las personas oyen, los presos oyen, los que nos rodean oyen, puertas se abren, cadenas se quiebran y almas abren su corazón a Jesucristo. Por eso yo quiero preguntar en esta hora, ¿habrá alguna persona en este lugar que todavía no ha dicho, Señor Jesús, yo te pido que perdones mis pecados? Yo todavía tengo una cadenita por ahí que tú conoces y yo no se la voy a decir a nadie, pero tú la conoces, porque tú lo conoces todo. Yo todavía tengo una cadenita por ahí que no se suelta, un pecadito por ahí que no se va. Y yo quiero pedirte hoy que tú lo rompas. Yo quiero pedirte hoy que tú me liberes. Yo quiero pedirte hoy que tú seas mi Salvador. Cristo quiere salvarte, Cristo quiere liberarte, Cristo quiere romper las cadenas de tu vida. Por eso yo te invito en esta hora para que tú le digas, Señor, perdona mis pecados. Yo te acepto como Salvador. Yo te acepto como Salvador. ¿Quieres decírselo al Señor? Alza tu mano, yo quiero orar por usted. Alguien va a orar por usted. Que el Señor le bendiga. Alguien más quiere hacerlo. Una dama aquí adelante. Ella va a venir a orar con usted. Alguien más quiere hacerlo. Alguien más quiere decirle, Señor, perdona mis pecados. Yo te acepto como Salvador. Yo quiero que tú rompas las cadenas del pecado de mi vida. Yo quiero que tú seas mi Salvador. Salga aquí hoy con el gozo de la salvación, con el gozo de la libertad. La dama aquí enfrente, la dama del frente. Alguien más quiere decirle, Señor, perdona mis pecados. Yo te acepto como Salvador. Una vez más pregunto solamente. Yo tengo una segunda pregunta. ¿Cuál es la puerta que estás esperando que se abra en tu vida? ¿Necesitas una puerta abierta? Ven aquí y pónsela al Señor delante. Ven aquí conmigo y dice, Señor, ábreme esa puerta que estoy esperando. Rompe las cadenas del pecado de mi familia, de mis hijos, de mis nietos, de mi esposo, de mi esposa. Ven aquí y dice, Señor, rompe esas cadenas. Porque tú puedes hacerlo. Tú sigues siendo Dios. Tú sigues teniendo poder. Tú sigues conmoviendo los cimientos de este mundo. Tú puedes romper esas cadenas. Tú puedes abrir esas puertas. Y yo te ruego que lo hagas hoy. Que lo hagas en mi vida. Que lo hagas en la vida de mi familia. Que lo hagas en la vida de mis vecinos. Que lo hagas en la vida de los que me rodean. Yo te ruego que tú lo hagas hoy. Que lo hagas hoy para la gloria y la honra de tu nombre. Padre Celestial, alabamos y adoramos tu nombre en esta hora. Gracias, Señor. Gracias porque un día Pablo y Silas, llenos de dolor, te alabaron en aquel lugar. Cantaron a ti.
oraron y tú les escuchaste. Gracias, Señor, porque se abrieron las puertas, pero ellos se quedaron. Gracias, Señor, porque se rompieron las cadenas, pero ellos se quedaron hasta que una cadena mayor se rompió, que fuera del corazón del carcelero. Gracias, Señor. Yo te ruego que tú abras estas puertas. Tú nos conoces cada hermano mío que está aquí presente. Tú conoces su dolor, su problema. Yo te ruego que tú rompas esas cadenas, que tú abras esas puertas y que tu nombre una vez más sea glorificado. Para que te alabemos por siempre y digamos que tú lo hiciste una vez más. Porque tú sigues siendo el mismo. Porque tu poder sigue siendo igual. Por eso hoy a ti nosotros te alabamos y te adoramos. Te lo ruego en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén.